Examen de Alcalá de Henares de enero de 2015. Primera pregunta. En la primera pregunta podemos ver que me hablan de un apartado donde una molécula de 1-fenilpropeno se le trata con una serie de reactivos. En el apartado B, una molécula de alquino se le hacen formar la sal y hacer una serie de reacciones que analizaremos. En el apartado este es otro apartado, es el apartado 1A, B, el apartado B, benceno con haluro de ácido, llegar a la molécula de propilbenceno, a la molécula de paracloropropilbenceno y a la molécula de ácido paraclorobenzoico. Y luego, la preguntilla C, ciclopentadieno, hay que hacerlo reaccionar con el acrilato propenoato de metilo, prop-2-en-oato de metilo, y el último apartadillo, el 1-butino con agua en ácido sulfúrico y sales de mercurio. Bien, vamos a desarrollar las reacciones. La primera reacción versa sobre la molécula de E1-fenilpropeno. E1-fenilpropeno, una molécula de propeno que en la posición 1 tiene un fenilo y presenta isomería de tipo Z. Isomería de tipo E. Luego eso quiere decir que los grupos más importantes a cada lado del doble enlace se encuentran a distinto lado. Aquí vamos a pintar el agrupamiento fenilo, por ejemplo, y aquí por detrás voy a pintar el agrupamiento metilo. Aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo otro hidrógeno. Y tengo que hacer las siguientes reacciones. Hacia la izquierda tratar con hidrógeno platino. Bueno, pues eso será la hidrogenación, desaparece el doble enlace, se transforma en una molécula saturada, no tiene más interés. Y si me voy hacia la derecha, lo hacen reaccionar con BH3 y posterior tratamiento con peróxido de hidrógeno en medio alcalino a 25 grados, reacción del diborano. La reacción del diborano no solamente se hace con el borano, sino con los compuestos derivados, con sustituyentes voluminosos, como el diciclohexilborano o el disiamilborano. Vamos a emplear una molécula de borano, a mí me gustaría más emplear el disiamilborano, pero el mecanismo de la reacción es el que sigue con esta orientación, porque el boro va a unirse a varias cadenas carbonadas, por tanto intenta conectar al carbono menos sustituido. Vamos a contar cómo se hace esta reacción. Este hidrógeno vendría aquí, este enlace se formaría aquí una conexión, y ahora le haremos la hidrólisis con peróxido de hidrógeno alcalino. Con el peróxido de hidrógeno alcalino obtendríamos la molécula de alcohol antimarkovnikov. Hemos obtenido el alcohol antimarkovnikov. Entiendo que esta molécula, este dibujo, habría que pintarlo de una forma más clara, ¿no? Porque hemos cambiado las hibridaciones y hemos generado centros heterogénicos. Por ejemplo, este carbono puede ser R o S. Yo he contado el ataque por debajo, pero lo podría haber contado exactamente igual por arriba. Voy a pintar la molécula, la voy a pintar mejor. Yo tengo aquí el carbono, donde teníamos el agrupamiento fenilo. Aquí teníamos un hidrógeno por detrás. Aquí tenemos el hidrógeno que hemos introducido con el borano. Aquí en este carbono el grupo hidroxilo que entró la hidroboración-oxidación, aquí había un hidrógeno y aquí habría un agrupamiento metilo. La molécula presenta, este producto final, presenta un centro heterogénico. A, B, C, parece que está a favor de las agujas del reloj, pero como el hidrógeno no está por detrás, es lo contrario. Presenta configuración de tipo S. Y también recordarles que yo he hecho la reacción por debajo, pero existía un 50% de expectativas de desarrollar la reacción por arriba. Por tanto, ese centro heterogénico aparece como R o S indistintamente, es una mezcla racémica. En el ejercicio apartado B, una molécula de propino me piden que la transforme en propiluro y que haga una serie de reacciones que podéis ver, y también que lo transforme en propanal. Vamos a ver, vamos a hacer las reacciones. Transformar la molécula de propino que ellos me dan en el enunciado del problema en una molécula de propanal exige conocer y saber que las moléculas de alquino con el dialciamil o con el diciclohexilborano o con el borano forman el enol antimarkovnikov y que por tautomería
daría lugar a la formación del carbonilo. Voy a emplear el borano, pero ahora, como hace un momento he empleado el B2H6, voy a emplear el diciclohexilborano para que quede claro que la orientación en la reacción de los boranos tiene que ser la que estoy utilizando. Formamos este enlace y ahora rompemos por la hidrólisis con peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Al romper, aquí me vendrá un grupo de hidroxilo y aquí otro hidroxilo, pero la molécula que me interesa es un enol, que podemos ver que hace una tautomería que transformará en la molécula de propanal. A la molécula de propino le hacen una reacción con amiduro de sodio. Bien, o empleamos amiduro de sodio para transformarla en la sal del alquino. Y a esta sal del alquino me piden que le hagamos dos reacciones. Una con la molécula de la sal del alquino, la voy a hacer reaccionar con la molécula de acetaldehído para obtener uno de los productos que me piden. La sal del alquino, les recuerdo que es un organometálico y que por tanto desarrolla una adición sobre el carbonilo. Formamos el intermedio que no se aísla, le hacemos la hidrólisis y obtenemos el primer compuesto. En el segundo compuesto hay que hacer reaccionar a la molécula de sal de alquino, al propiluro, con una molécula de derivado halogenado para formar ioduro de sodio y la molécula de alquino más grande, el 2-butino, como espero que veáis, el 2-butino. Y a ese 2-butino lo tratan con hidrógeno paladio, sulfato de bario, entiendo que con quinolina azufre y el producto obtenido con permanganato diluido frío para obtener el siguiente compuesto. Una molécula de alquino con hidrógeno paladio envenenado, quinolina azufre, se hidrogena, pero se hidrogena transformándose en un alqueno con isomería de tipo Z. Si hubieran querido que el alqueno hubiera tenido la isomería contraria, la isomería de tipo E, tendrían que haber utilizado otro reactivo, la mezcla de amoníaco-sodio. Luego acabamos de obtener el alqueno con isomería de tipo Z. Voy a pintarlo un poquito más grande y un poquito más bonito, que se vea mejor. Tenemos la molécula de 2-buteno con isomería de tipo Z. Los grupos más importantes, que aquí son dos agrupamientos metilos, se encuentran al mismo lado del doble enlace. Me piden que lo hagamos reaccionar con permanganato diluido frío en medio alcalino, o bien con tetraóxido de osmio, que es un reactivo totalmente equivalente, aunque el tetraóxido es muy caro y venenoso, MnO4K. Recordaremos que con permanganato diluido frío en medio alcalino se desarrolla un ataque en cis por la misma cara. Vamos a contar cómo se mueven los electrones, cómo este par de electrones viene aquí formando esta conexión, este viene aquí formando esta conexión, y este llena un orbital que iba a quedar vacío en el átomo de manganeso, si empleáis permanganato, o osmio, o en el átomo de osmio, si empleáis el tetraóxido. Los carbonos han cambiado de hibridación, han dejado de ser planos, se han transformado en carbonos tetraédricos. Por consiguiente, vamos a reorganizar el dibujo, vamos a echar el metilo hacia arriba y vamos a proseguir con la reacción, que es una hidrólisis de esta sal de ácido mangánico. Al hacerle la hidrólisis es cuando se obtiene la molécula de diol, en la que tendrán que analizar los esterocentros. Yo he introducido los dos agrupamientos hidroxilos por el mismo lado, pero entiendo que hay que aceptar que se ataca o por abajo o por arriba. Bien, por tanto, vamos a ver qué es lo que se nos ha formado. A es el OH, B es todo este mogollón, C es el metilo. El sentido de giro está en contra de las agujas del reloj, presenta configuración de tipo S. A es el OH, B es esto, C es el metilo, está a favor de las agujas del reloj, presenta configuración de tipo R. Bien, la molécula es lo que se llama una forma meso. Tiene un centro esterogénico R, otro S, pero la mitad de la molécula es imagen de espejo de la otra mitad. Y si en vez de hacer el ataque por abajo lo hubieran hecho por arriba, en vez de SR se hubiera formado el RS, que es la misma molécula. Pues por tanto, en esta reacción se me ha formado una estructura que es una forma meso. El problema siguiente es una molécula de benceno que hay que transformarla en el propilbenceno. Y luego hay que, en la paracloropropilbenceno, y luego en el ácido paraclorobenzoico. Les describo las reacciones.
Para que una molécula de benceno tenga una cadena carbonada, saturada, lineal, bajo ningún concepto se puede hacer una alquilación de Friedel-Crafts. Hay que proceder primero desarrollando una acilación de Friedel-Crafts, que no tiene transposiciones, obtención de la fenona, tratamiento de esta acetona con clorhídrico en zinc amalgamado, que es el reductor de Clemensen, o hidracina en medio alcalino caliente, que es el reductor de Wolff-Kishner, o la desulfurilación de los tiocetales. Este compuesto, una vez reducido, se transforma en la primera molécula que me dan, que es la molécula de propilbenceno. Tratándola con cloro en presencia de tricloruro de aluminio, obtendríamos el siguiente compuesto que me piden, el paracloropropilbenceno. El agrupamiento propilo es electrondador, es un grupo activante, por tanto, por sustitución electrofílica aromática obtendríamos la molécula en cuestión. Y el último paso que me dicen que tengo que hacer es que la molécula esta, paracloropropilbenceno, la tengo que transformar en ácido paraclorobenzoico. Los homólogos del benceno, independientemente del tamaño de su cadena lateral, por oxidación dan benzoico. Parece ser que el primer paso de la oxidación es una pérdida de hidrógeno entre los carbonos conjugados que genera un doble enlace conjugado con el benceno. Y a continuación el oxidante rompe por esa zona. Esa es la causa por la que siempre, independientemente del tamaño de la cadena carbonada, aparezca el ácido benzoico. Nos vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dicen ciclopentadieno con el acrilato de metilo. Ciclopentadieno, lo pintamos dándole un poquito de aire, un poquito de volumen, para que veamos que me dicen que hagamos una reacción entre un dieno y un filodieno, que entiendo que todos ustedes saben que es la cicloadición de Diels-Alder. Un mecanismo concertado donde se mueven todos los electrones sincrónicamente, y al mover todos los electrones aquí se forma un enlace sigma, aquí otro enlace sigma, y aquí se forma un enlace pi en medio de lo que fue la zona diénica. Si quieren subirle un poquito el pico, recuerden que estos carbonos han cambiado de hibridación, eran carbonos planos cuando era un dieno y ahora son carbonos tetraédricos. Y el último problema, el último ejercicio de esta pregunta es el tratamiento de la molécula de 1-butino con agua en medio ácido y en presencia de sales de mercurio. Es la adición de agua en medio ácido y en presencia de sales de mercurio. La hidratación les lleva a ustedes a formar en primer lugar un enol y a recordar que los enoles son totalmente inestables y que por un fenómeno de tautomería, desmotropía o prototropía terminan transformándose en una molécula de cetona. Bien, aquí veo que me han preguntado toda la química de alquinos y toda la química de los dienos, casi toda, pero faltan las adiciones 1,2 versus 1,4.